Curso esotérico y práctico de alquimia. Sábado 12 de abril del 2025. La alquimia suprema, Atman Puya Upanishad, la veneración del yo. Clase 58. La luz de la conciencia y la conciencia, la puerta hacia el Edén. Salimos. Oficialmente, buenos días, ¿cómo les ha ido? Buenos días. A los que están por internet, Marta, Olga y Liliana, buenos días, ¿cómo les ha ido? Muy buenos días, muy bien, gracias. Marta Inés, ¿cómo les ha ido? Guillermo. Bueno, a ustedes 6 que vinieron los felicito. Porque venir aquí a las 7 de la mañana, lloviendo desde toda la noche, uno lo piensa 2 veces, sabiendo que no es una carrera universitaria que tiene que ir, y aún así a veces no va, que es por algo de conciencia. Realmente los felicito, me alegra pues. Esta mañana pensaba, dije, hoy va a ser el día que no viene nadie, y vea. Ando equivocándome hace días, alegremente. Sí. Bueno, hoy es la penúltima clase aquí. Sí. Mañana comienza Semana Santa y la última clase es el próximo Sábado Santo. Nosotros no paramos como la vida no para. En mis cursos pues no paro, porque la gente dice, ay, qué vacaciones, ay, qué Semana Santa. Sí. Entonces, como la vida y el espíritu no paran. Usted se imagina que el sol parara, que la tierra parara, que el corazón parara, me voy de vacaciones. Entonces, bueno, no comienza, pero para la gente normal comienza la Semana Santa. La Semana Santa, al igual que la Navidad, son las 2 fiestas más importantes a nivel espiritual del año. La gente lo convierte en vacaciones y tiene su relación, porque vacaciones es tiempo libre. ¿Para qué? Para vivir la vida a plenitud. Como la gente vive esclavizada, entonces lograr tener un respiro de libertad. Sí, se conecta con la espiritualidad, pero sabemos que ese no es el propósito. Se convierte en las vacaciones de Semana Santa, aprovecha el turismo y vale. Pero esa no es la razón de ser. La Semana Santa realmente comienza con los carnavales, especialmente el de Barranquilla y el de Río de Janeiro. Ya hablé de eso. La conexión que hay. Primero trabajas con lo oscuro, comienza a los días, 4 días, comienza el miércoles de ceniza, Cuaresma, vigilia, con todo su simbolismo, miércoles de ceniza, y 40 días de purificación. Para que llegue el Cristo, porque antes de venir el Cristo vieron una etapa de purificación, y antes de una etapa de purificación hay que un trabajo con el diablo. El único que hace esa asociación de diablo con Dios soy yo. Y hoy probablemente hable de las raíces hindúes de eso, porque eso tiene su raíz. Sí. Entonces, que no le roben una Semana Santa más a nivel espiritual. No es ir a una procesión, que ya explique lo que eso significa. Hay 5 conferencias en el canal de la escuela sobre Semana Santa que las puede estudiar, mínimo recordar
mucha la enseñanza que hay ahí. Una pentaflor de conferencias, 5. No lo hice a propósito, resultaron 5 de Navidad y 5 de... Sí, y ahí se entregó la información, para que no pase en vano, de cómo vamos a ir nosotros. Es la celebración del personaje más histórico de Occidente y del mundo, Jesús de Nazaret, Yeshua ben Yesod, el Cristo, que vino a representar el papel de la suprema presencia yo soy. A la suprema presencia yo soy, los que no son cristianos le decían la suprema presencia. Sí. La colchita de retazo lo puso el Cristo y ya hemos explicado de dónde viene todo eso. Pero en el fondo es la misma conciencia. Vengo develando ya de Belén, Tarot y en Cábala los misterios de la conciencia. Uno de los más grandes misterios que tenemos. Recuerde que la Iglesia Gnóstica es la escuela de los misterios. Hablo la auténtica, porque la institución se quedó en secundaria, no pasó nunca, desde mi punto de vista, a la educación superior, los misterios. Uno de los más cercanos a nosotros, la conciencia, que es hija de Dios y es hija del hombre. Por eso hablar del Cristo, de la suprema presencia yo soy, y hablar de la conciencia, estamos hablando de lo mismo. Ya estamos en la parte final de la alquimia. En la alquimia suprema, nuestro próximo paso evolutivo es la conciencia. Y esta alquimia suprema, el Atman Puya Upanishad, se enfoca básicamente en la conciencia. Para traer la conciencia hay que traer el inconsciente. Y hay que traer la mente y conocer todo. Entonces los invito a que cada símbolo de Navidad lo decodifiquen. Bueno, Domingo de Ramos, ¿cuál es el trabajo que hay? Eso ya pues supuestamente si estamos en alquimia estamos por encima de eso. Pero vale la pena pues como que no pase en vano, que la vida no pase en vano, que no nos masturbemos más con la vida. Porque pasa una Semana Santa más y en 8 días está la gente en las mismas. Y la idea es que estemos cada vez más despiertos. Por algo nos recuerdan eso ahí. Sí. Con las grabaciones hay que tener paciencia porque Cristian ahora como que casi no tiene tiempo, no ha pasado la de la semana pasada. Entonces, tengamos paciencia, que en última instancia pues yo las tengo grabadas y se las pasaría por el correo en caso tal. Pero sí es importante pues tener eso ahí. Entonces no me gusta que pase en vano una Semana Santa más. A mí me gusta sacar un tiempo ahora porque me voy de traslado y si no me iría el domingo de resurrección arrancaría o el lunes arrancaría para un retiro, un ayuno por lo menos unos días. Pero como tengo que trasladarme en esa semana entonces no lo puedo hacer. Pero quiero que no pase pues en vano eso y quiero hacer la conexión. Sí, los hindúes no hablan de Cristo a pesar de que Jesús, que el tiempo perdido estuvo por allá, fue un maestro reconocido. Sí, realmente ellos no idolatran. O sea, no está mal que en Occidente le hubiéramos dado el nombre de Cristo a Jesús. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos quedamos con el sujeto. Jesús te salva. No, ese Jesús podría ser Nuri, María, Ángela, Guillermo, José.
Fue para representar que era la encarnación de la conciencia en cualquier ser humano, que es lo que pretendemos con la alquimia suprema. Que no era solo él. En las tradiciones esotéricas se habla así, pero ya con la alquimia suprema es mucho más. Venimos trabajando entonces una serie de temas sobre la conciencia. Trabajamos, por ejemplo, el tema de hacia el pleno florecimiento de la conciencia. Vamos a tener como 4 o 5 temas nada más puntuales, donde se hace un trabajo, lo que han hecho todos los grandes maestros en India, los más conocidos, que varió, no en India, en todo el planeta, de cuál fue el trabajo que hicieron para hacer ese trabajo. Porque lo que sirve es la práctica. Eso es lo que realmente sirve. Y en el fondo la práctica es muy sencilla. Vivir plenamente en el instante presente. Los métodos son muchos. Caminos solo hay 2. ¿Se acuerda que hemos venido hablando de todo eso? Que lo debes tener claro y encontrar cuál es el mejor para vos. Yo cojo de varios. En un momento trabajo el ayuno, en otro momento trabajo la respiración, en otro trabajo el zen, pero todo en el mismo momento. Los principios del tai chi, centramiento, relajamiento y centrado. Sí. Y en cualquier momento que voy. En el pleno florecimiento de la conciencia vimos que primero hay que reconocer que somos inconscientes y tratar de que lo que llaman ahora el psiquismo, tu mente subconsciente no te esté saboteando a toda hora, porque nos está saboteando, pero por lo menos darnos cuenta y que el único camino, solo hay un camino para llegar y es llevar luz a la oscuridad. Porque la oscuridad ni el inconsciente existen. Entonces el trabajo se vuelve muy simple, pero de lo simple se vuelve muy complicado. Entonces trabajamos hacia el florecimiento de la conciencia. Vamos a comenzar hoy la luz de la conciencia y el segundo tema, la conciencia, la puerta hacia el Edén. Donde vamos a explicar el mito de Adán y Eva. Y en qué consistió y cómo la iglesia lo manipuló y qué realmente es. Que es un trabajo real, porque es la conciencia la puerta hacia el paraíso. De eso creo que tocamos un poco la clase pasada, que también de las 7 etapas de la alquimia, que para que el niño muera, pues, se tiene que formar el ego para formarse como humano. Todo estaba ahí en las 7 etapas de la alquimia, pero aquí lo estamos viendo ya a la luz de la conciencia, con otra visión, buscando entender lo mismo. No son muchas cosas, a pesar de que yo lo entrego todo, para que te quede claro, para que sepas que no tienes que ir a zapotear ya en ninguna parte. ¿Quieres hacer rituales? Hazlos, son buenos. ¿Quieres hacer yapamalas? Hazlos. ¿Quieres hacer meditaciones? Hazlas. ¿Quieres hacer ya ayunos? Hazlos. Pero que sepas realmente cuál es el trabajo, porque estamos trabajando lo más superior. Porque lo más superior es nuestro próximo paso evolutivo en la alquimia, la conciencia. Dios expresándose en la materia, dándose cuenta que Él es. Les envié un libro esta semana, ¿lo vieron? Ese libro, archívenlo, escúchenlo muchas veces. La profundidad que tiene para aclararles las cosas. Ese tesorito me lo encontré hace poquito y ya lo escucho como 3 veces y no me canso. Soporta, da explicación a todo el planteamiento filosófico que yo planteo. ¿Será por lo que me gusta? El libro prohibido, yo no recuerdo cómo es, pero ahí está que los mandé. Muy bueno, estudien. No solo lo oyen una vez, eso es para sacarle jugo. Ah, pero está en audio. Un audiolibro que les envía al grupo, puede que haya gente que ni lo haya mirado. Vamos entonces en la clase de hoy, clase número 58. Estamos por la mitad del curso. Estoy hablando de este tema. Entonces, la luz de la conciencia.
Ya hemos venido trabajando los primeros elementos en torno a cómo trabajar la conciencia, trabajando el inconsciente que somos. O sea, nuestros vicios, nuestros hábitos, nuestra reactividad. A partir de ahí empezamos a llevar luz para volver cada vez más. Así sea que robemos unos instantes cada vez más, tenemos muchas vidas. ¿Qué decías? Observar los vicios que tengamos y estar presente mientras los realizamos. No solo vicios, toda tu reactividad. Desde vicios, hábitos, mal hablar, el sentir, es la observación permanente de tu inconsciente, sin juzgarlo, sin criticarlo, solo estando ahí. Y ya explicamos qué pasa, porque qué es la magia, por qué se sucede la transformación. Lo vimos en esa clase anterior. La luz de la conciencia. El inconsciente puede ser transformado solamente mediante la conciencia. Para los psicólogos de Occidente no hay nada que hacer con la conciencia, con el inconsciente. Ellos dicen que no hay forma. Freud, que es de los más grandes, y no había forma de hacer nada con ellos. Por ejemplo, cómo superar un nido. Para ellos un nido se queda así específicamente y no hay cómo superarlo. Pero ya se sabe que en qué consiste el diagnóstico para sanar cualquier cosa, que lo están haciendo ahora los terapeutas. Curso de milagros y todo lo que buscan primero. Llevar luz a ese nudo que tenemos en el inconsciente. En estos días me vi una película que me fascina, Viaje a las Estrellas. Hay una saga Picard y toda la segunda temporada fascinante. Star Trek. AE. Un canal de esos populares que es AIE. AIE. Eso es en claro, ¿no? Cualquiera, eso lo venden en cualquier carnicería. Yo le digo que los canales populares, de esos que regalan porque no cobran. AIE, así se llama, búsquelo. Está Cinemar, Warner, todo ahí, búsquelo, ahí está. Hasta ayer terminó la segunda temporada. Se sintetizó esa segunda temporada en una cosa: el ser humano está atrapado en el pasado. Y precisamente el admirante, con la ayuda de un Dios, que es su padre, ayuda a hacer esa sanación de un dolor que tiene cuando en el niño interior. Sí. Y aunque eso es mal visto, de que vivamos a toda hora repitiendo y repitiendo el pasado y repitiéndolo, y en esa temporada la muestran toda, sí, que se ve mal visto, resulta ser el mejor don de ser humano, de que vivimos repitiendo el pasado y que estamos atrapados en el pasado. Lo hace solo el ser humano en toda la galaxia, según lo plantean ahí. Y creo que así debe ser, por eso esto es una escuela. Que vivimos atascados en el pasado, pero estamos repitiéndolo y repitiendo todos esos nudos debido a problemas que tenemos para sanarlos y para evolucionar. Que somos muy lentos y nos demoramos mucho, es cierto. Pero qué maravilla de temporada esa de... Claro que eso pues tiene que tener ciertamente... La serie se llama AIE. El canal. La serie se llama Picard. Star Trek. Guillermo, se me ocurre preguntar, y cuando está hablando eso de que del pasado y que vivimos en el pasado, entonces a eso se debe que tengamos que retornar tantas veces a hacer. Total, solo es para sanar todos esos nudos donde tenemos el atascamiento. Cuando se da ya el salto y se ha sanado y se ha dado ese paso y se trasciende, ya no. Cuando llevas luz al inconsciente se sana. ¿Qué hace un terapeuta? Pues ¿qué uno con un nudo que tiene? Usted no quiere, lo evita. Y lo vive proyectando siempre el inconsciente allá. Por ejemplo, que el papá la abusó. Por ejemplo, como en el caso de la película, la mamá se ahorcó porque le abrió la llave de donde el papá la tenía cuidando.
Y él creía que la estaba liberando como niño y resulta que por eso la mamá se ahorcó. Entonces él quedó con esa culpa y él la olvidó y no quería recordar. Y había salvado la galaxia cientos de veces, mas sin embargo no había sido capaz de sanarnos su niño interior, no quería recordar eso. Siempre estamos ocultando, pero lo proyectamos en todas nuestras relaciones. Para eso vivimos atascados en el pasado y repetimos y repetimos. ¿Qué hace un terapeuta? Te lleva luz a la conciencia, te hace el diagnóstico día luz, diagnóstico, día del conocimiento, te empieza a trabajar, a terapiar, es para que saques eso, terminas llorando, reconoces, te das cuenta y ¿qué hiciste? Llevar luz. Y el otro te manda medicamentos y te abuelo. Ah, que no sirve. Lo otro es, ya lo que tenemos que hacer nosotros es otra cosa. Ya nosotros lo que hacemos es, cuando empiezas a ver tus reacciones, yo por qué reacciono así, yo por qué me da miedo esto, por qué actúo así, cuando empiezas a hacer el trabajo con el inconsciente. Ese es el que les estoy diciendo que vamos trabajando. ¿Cómo se va trabajando el inconsciente? Entonces el inconsciente puede ser transformado solamente mediante la conciencia. Es difícil, pero no hay otra forma. Es querer abogar a ser dioses. Volver el inconsciente consciente. Así sea un pedacito que trabajes cada día, que normalmente son las cosas más fuertes. O sea, me sacó la putería ese trabajador, ese patrón, esa situación. Ahí detrás hay algo atascado a lo que tengo. Entonces esas reacciones, que es las que voy a estar observando, cuando yo no me identifico, no las juzgo, entonces la energía se conserva y me permite hacer la transmutación, la alquimia que debo hacer, llevar luz a ese fenómeno. Y así vamos despertando, ¿sí? Hasta poder limpiar totalmente, pero necesitaremos mucho trabajo. Para disipar la oscuridad solo hay una forma: llevando luz. Miremoslo físicamente. ¿Cómo más puedes cómo más puedes disipar la oscuridad? Ay, allá está, vaya, se me había olvidado. Vaya María, que allá está, se las dejé, no que la sirva. Siquiera me dijo, allá hubiera quedado. No encuentro otra manera de llevar luz a la oscuridad, solamente hay que disiparla, como usted dice. No, ¿cómo disipa oscuridad? Físicamente. Con luz. Solo hay eso. La oscuridad no existe, solo existe ausencia de luz. Cambie luz por conciencia y llame oscuridad, llámelo vicios, hábitos, defectos, llámelo inconsciencia. ¿Qué ha hecho las iglesias y todos los grupos? Te ponen a trabajar con la oscuridad. Trabaja. Por favor, el que tenga el micrófono activo, desactívelo. Te van a trabajar con la oscuridad. Te ponen a trabajar con la oscuridad. Imposible. ¿Cómo vas trabajando con la oscuridad? Llevar luz. Y es lo que nos ponen a hacer todos los grupos. ¿Qué plantea la alquimia suprema? Que es revolucionaria a pesar de que tiene miles de años antes de Cristo, los Upanishads. Que solo hay una forma de trabajar con la oscuridad y con la inconsciencia, llevando luz. ¿Y cómo llevo? No trabajando con la oscuridad, como hacen los grupos que te ponen tiene un vicio, quiere trabajar un vicio. Entonces te ponen a que empiece a trabajar, a observar ese vicio, eso es trabajar con la oscuridad. Luchar, ya hemos visto que no hay que luchar, solo tienes que observar. Plena y conscientemente, sin juicios, sin juzgar. Y así lleva luz. El diagnóstico que hacen con un terapeuta. Te lleva en la terapia hasta que te des cuenta, llevo luz a esa parte que uno quiere mostrar. Sí. Ojalá entendamos que eso tiene su conexión. Pero es muy revolucionario porque es un trabajo solo conmigo mismo. Y es contrario a lo que nos han venido enseñando aún en los mismos grupos esotéricos, que nos ponen a pelear con la oscuridad.
Usted se pone a pelear con la oscuridad, es un problema. Usted lo único que tiene que hacer es prender un foco, llevar luz, estar atento, ahí observando. Esa se la deben a María porque no así hubiera quedado enfriada. Estaba pensando y entendía, pero tomando aromática. Y le digo, me tocó mojándome, que estaba lloviendo, y me temí a la finca. Y tenía una pereza de mojarme. Gracias. Para disipar la oscuridad solo hay una forma, llevando la luz, porque la oscuridad es sencillamente ausencia de luz y oscuridad es inconsciencia. O sea, todo trabajo que usted se ponga a trabajar con un vicio, un hábito, sus debilidades, eso es pelea perdida. Una guerra civil. Una guerra civil. Aunque parezca lo difícil que parezca, es el único camino. Por eso hemos de crear la presencia de la luz. Y entonces la oscuridad dejará de estar presente. Pero somos casi todo el 90%. Recuerden, los estudios dicen que somos más del 90% oscuridad. O sea, inconsciencia. Un 3% pequeñito. Empezar a trabajar alguito. Que solo se observó 5 minuticos. Para eso nos entrenamos. Para eso hacemos tai chi, para eso hacemos yoga. Cuando hacemos el trabajo por propuesta espiritual. Eso es llevar luz a la oscuridad. No, nos entrenamos para poder en el campo de batalla llevar luz a la oscuridad. Porque apenas usted sale se le olvidó todo lo demás. Te pisaron el pie, te mojaron, te empujaron, te dijeron cualquier cosa, te tocaron el ego y ahí mismo reaccionás. Entonces quedamos en manos del inconsciente. Y la idea es volver cada vez más el inconsciente. Y vemos que en las relaciones es donde es el espejo. Ahí es donde se ve la cosa. El campo de batalla es en las relaciones. Si vas haciendo un trabajo de alquimia, se tiene que ir reflejando en tu relación. El cuerpo, el inconsciente siempre está manifestando lo que hay adentro. Aunque parezca lo difícil que parezca, es el único camino. Por eso hemos de crear la presencia de la luz y entonces la oscuridad dejará de estar presente. El inconsciente no es nada más que ausencia de conciencia. Hay muchos métodos para permanecer conscientes, pero tendrás que estar consciente. Busque el camino que sea, pero esté consciente. No importa el método que uses, ya vimos los métodos, ya vimos los caminos. La oscuridad y la inconsciencia como tal no existe. ¿En qué están los grupos religiosos? Espirituales. Negando la oscuridad. Había que estudiar eso en primaria, había que estudiar eso en secundaria, como cuando estudias el abecedario, cómo escribir, todo ese tipo de cosas. Pero en la vida práctica vos no estás pendiente de las letras, vos solo usas las cosas. Por eso hay que pasar al estudio superior. Y la mayoría de las escuelas esotéricas se quedaron en secundaria, en el mejor de los casos. La oscuridad y la inconsciencia como tal no existe, solo es la ausencia de la luz y de la conciencia. Con la inconsciencia y con la oscuridad no puedes hacer nada directamente. Físicamente, ¿qué puede hacer esto con la oscuridad? Está de noche, no hay energía eléctrica. ¿Qué puede hacer con la oscuridad? Encender una vela. Pero eso es con la luz. Ahí está trabajando con la luz. Encender una vela es trabajar con la luz. ¿Cómo? Si quieres acabar con la oscuridad, ¿qué puedes hacer? Lo mismo pasa con la inconsciencia. Tus vicios, tus hábitos, no podés hacer nada, cualquier cosa. Vos podés hacer recoger leña, vos podés recoger carbón, usted puede hacer lo que sea, pero nunca eso te va a llevar a acabar con la oscuridad. Haga lo que haga con un vicio, con un hábito, nunca. Es lo que te está diciendo. Solo podés trabajar con algo que sí existe, la luz. Con la inconsciencia y con la oscuridad no puedes hacer nada directamente. Ahora, ¿con la luz puedo hacer algo?
Claro, voy y prendo ese switch y ahí mismo se llega la luz. Cojo una leña, la prendo, sale el fuego. Prendo la vela, sale siempre hay muchas cosas que puedo hacer con la luz, pero con la oscuridad no puedo hacer nada. Lleven ese ejemplo físico a las cosas interiores, que es la oscuridad y que es la inconsciencia en nosotros. Porque entendiendo esto te das un trabajo para la vida cotidiana. O sea, yo con mi debilidad, ¿qué me gano yo ponerme a pelear con mi debilidad? Nada. Ponerme a hacer algo con eso. Lo que tengo que hacer es con la luz. Cuando ya empiezo a llevar conciencia, a observar mis reacciones, ya ahí sí estoy prendiendo la vela. Para hacer algo con la oscuridad tienes que hacerlo directamente con la luz, no con la oscuridad. Por ejemplo, encender un switch, prender una linterna, encender un fuego. Si quieres oscuridad, apagas la luz. Pero aún para querer oscuridad tengo que ir a trabajar con la luz. ¿Sí ve? Porque la luz sí existe. Llevémoslo a la vida diaria. No, listo, me pego una borrachera. Apagué la luz de la conciencia, me pegué una traba. Sí. ¿Y qué hay si uno se pega una embriaguez sagrada? ¿Y qué es una embriaguez sagrada para usted? Lo que has explicado es estar en completa presencia con alguna práctica meditativa. Ya respondió. Ahí respondió. Estar en completa presencia es llevar luz. ¿Sí vio? Si uno es Dionisio, el otro es otra cosa. Muy bien, sí. Si quieres oscuridad, apagas la luz. Si no quieres oscuridad, enciendes la luz. Para trabajar con la oscuridad tengo que siempre trabajar con la luz. Solo puedes trabajar con lo que existe, que es la luz. Solo puedes trabajar con la conciencia. O sea, todo nuestro trabajo espiritual en su último nivel, el nivel superior, es trabajando con la conciencia. Porque recuerden que hay niveles inferiores de alquimia, donde tienes que trabajar con tus instintos primarios, con tu energía sexual, con tu energía, y para eso hay que hacer un trabajo con la alimentación, la respiración, todo ese cuento de la alquimia que ya hemos venido trabajando. En otro nivel más superior que ese, entonces el trabajo con el prana, sí. Pero ya este es el nivel superior, por eso estamos hablando de la alquimia suprema. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay nada llamado oscuridad. Por eso no puedes manipularla. No hay nada llamado inconsciencia. No puedes manipularla. ¿Qué hay? O ausencia de luz o luz, no hay más. O conciencia o ausencia de conciencia. Entonces, el trabajo es ahí. Parece complicadito la cosa, por eso podemos sacar la luz de una habitación. ¿Cómo sacar la luz de una habitación? Apagar el foco. Aquí de día no puedo hacerlo, aunque también puedo hacerlo, cierro todo herméticamente y esto queda totalmente oscuro. Por ejemplo, mi hermana y mi cuñado, que todos trabajan turnos de noche, la casa que ellos tuvieron, una primera casa que tuvieron, uno de los cuartos no tenía sino puerta y no había ventanas. Entonces, para poder dormir sin problemas. Entonces ellos cerraban ahí cuando trasnochaban y eso quedaba totalmente oscuro. Sacó la luz del cuarto, ¿cierto? Entonces, decíamos, podemos sacar la luz de la habitación, pero no podemos sacar la oscuridad de una habitación, porque no existe. Ya le expliqué cómo saco la luz de una habitación. Dígame cómo saca la oscuridad. Que no sea con luz. Porque no existe. Esa habitación es tu mente y es tu cuerpo. Y la oscuridad y la inconsciencia son tus vicios, tus hábitos, tu reactividad y todo tu primario.
¿Con qué tenés que ir a trabajar? Únicamente Llevar luz. con la conciencia. Es una falacia creer que la oscuridad existe. Implica únicamente que la luz no está presente. Oscuridad o inconsciencia siempre quiere decir que luz y conciencia no están presentes. ¿Qué es una falacia? Un argumento que parece correcto, pero que realmente no lo es. Es una falacia creer que la oscuridad y la inconsciencia existen. Implica únicamente que la luz no está presente. Quiero que quede claro estos temas, porque es lo que te va a dar el soporte del trabajo interior. ¿Por qué explico la palabra? Porque una palabra que no se conoce mucho y que uno de los errores en el proceso de aprendizaje es dar por entendidas las palabras. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que están haciendo? Un argumento que parece correcto, pero que realmente no lo es. La luz debe ser creada y hay muchas formas para crear esta luz. Cuando hablamos de luz estamos hablando de conciencia. De igual manera pasa con la inconsciencia y con la conciencia. Por eso es que la conciencia es la única posibilidad para disipar la oscuridad de nuestra inconsciencia. La conciencia es la única posibilidad para disipar la oscuridad de la inconsciencia. Hacia el pleno desarrollo del florecimiento de la conciencia y la luz de la conciencia es lo que estamos trabajando. Por eso es que la conciencia es la única posibilidad para disipar la oscuridad de la inconsciencia. No hay otra. Haga lo que quiera. Lo único que tienes que hacer es reflejar la luz. Vea, recuerden una película que vimos aquí en Videoforo y la he recomendado mucho. La Leyenda, no la de Terramar. Una que se llama solo La Leyenda. La primera de Tom Cruise, la consigue facilito en YouTube. La primera de Tom Cruise. Cuando él era un peladito. Sí, la primera. Cuando él va a hacer el trabajo que tiene que bajar al infierno a rescatar a su princesa. Sí. La única manera de poder salvarla era llevando luz. Y por un túnel empezaron a usar artefactos. Un cuerno, un espejo, un escudo. No sé si lo han visto. La única forma, eso es lo profundo del infierno, es tu mente subconsciente. Y lo único que pudo hacer para poder destruir toda la oscuridad que había allá era a través de, cuando llegó el sol, a través de unos espejos y unos escudos, sí, el rayo de luz. Y mire que ahí está. Solo llevando luz. Y facilito, ¿cómo curan a alguien de un problema que tiene? Que es doloroso, que es traumático, que termina llorando la persona, que le duele mucho, es verdad. Pero la única forma es llevando luz a ese estado, que es lo que hace el terapeuta. Por hipnosis, por regresiones, por curso de milagros, empieza a trabajar hasta que vos entras ahí en shock. Pero lo que hizo es llevar luz a ese recoveco, ese hueco que hay por ahí en tu mente subconsciente. En tu inconsciente, en lo profundo, lo que hizo es reflejar la luz. Aquí nos están planteando un trabajo como lo hizo Buda, Mahavira, como lo hizo Mahoma, como lo hicieron muchos. Sí. Para que tú escojas el que más te guste. Para crear conciencia, el método más sencillo es mantenerse atento ahí. Mire qué tan fácil es todo el trabajo. Suena fácil. Es muy sencillo. Mantenerse atento ahí. Pero no es fácil de hacer. Pero mire, necesita cosas raras, piruetas, necesita hacer ritual.
necesita solo eso. Mantenerse atento ahí en cada instante. En otras palabras, ser consciente interiormente de cualquier cosa que está ocurriendo. Ser consciente. Para que Goku dijera cuando se transforma en Super Saiyajin la primera vez: Freezer, estoy putísimo. Claro que él no lo dice putísimo, él dice estoy furioso. Yo lo digo en paisa. Tenía que estar atento ahí. Y ustedes ven, si ven el proceso, ojalá si lo pueden ver algún día, cómo él empieza a revolcarse y a patalear y todo por fuera estalla, todo se mueve porque él está adentro haciendo el trabajo de interiorización. Todo por fuera, cuando te estás transformando en luz, eso todo se mueve por fuera. Perdón, Guillermo, cuando dices que todo se mueve por fuera, es cuando tenemos esas reacciones que peleamos hasta con nosotros mismos o que todos nos aparecen. No, se supone que estás atento a vos. Pero se nos presentan los retos. No, o sea, el otro reacciona, el vecino reacciona, el otro te hijueputea, sí, el otro te la complica. Buda encontró el método de estar consciente a todo momento por medio de la respiración. Ser consciente a todo momento es una herramienta. Vaya en el metro, esté defecando, haciendo el amor, comiendo, caminando, lo que sea. Solo ahí tiene una herramienta, ser consciente de la respiración. Camina. Buda llamó a este caminar en plena atención de la respiración. Caminar en plena atención de la respiración. ¿Quiere una clave? Esa. Caminar sintiendo cómo entra y sale el aire en forma pasiva, sin juicios, sin elaborar, sin hablar y sin pensar. Porque cuando conceptualizas ya estás en la mente, ya no es conciencia. Es desde el sentir. Recuerda que usted maneja es desde el sentir. Si maneja desde el pensar, el que maneja carro o moto sabe, se choca. Y viene el viaje por la vida, es lo mismo, tenés que viajar sintiendo la respiración. La cabrilla de tu vehículo consciente es la respiración consciente. Hay que estar pendiente de eso. Yo también le ayudo a mi papá. Cuidado con el paraco, cuidado que se parqueó. Cuidado. Camina en plena atención, dándote cuenta que lo haces. Y que haces lo que haces. Solo dándose cuenta, no pensando, no evaluando, no haciendo juicio, solo dándose cuenta en forma pasiva ahí, en ese mismo se está sentado. Dese cuenta que está ahí. Y puede estar ahí y escuchándome a mí. Si comemos, comemos en plena atención. Si caminamos, caminamos en plena atención. Saboreándolo todo con plena atención. Mire cómo se vuelve de simple. Saborear es algo profundo y significativo. Nosotros comemos sin saborear. La mayoría de las veces, ¿o no? Tragamos. Y así es la vida. ¿Qué implica saborear? Tú percibes esa explosión de sabores, de ese ácido con ese dulce o ese sabor a fresa que no sabes describir. Sí. Saborear o saborear un color, un sonido, un violín sonando, un bandoleón, un vibrato de una palabra que te hace casi llorar. Vivimos masturbados, ¿ya me entienden por qué digo que vivimos masturbados? El violín, un violín solar. Y vivir a plenitud, no decirme a tirar en un parapente o ir por uno rápido arriesgando la vida. Es poder eso. Mira, ayer, ¿sabe qué hice en la tarde? Me fui para el jardín botánico.
y habían dos parejas de guacamayas. Eso te saca de este mundo. Unos árboles allá, mirando los nuevos, que les voy a dar la práctica en estos días cómo hacerla. Dios mío, eres uno con la creación. Se necesita mucho para vivir la vida a plenitud. Dejar de estar masturbados. Y empiezas a percibir la vida real. Y eso es de otra dimensión. Así lo saborees un segundo, nunca más se te olvida. Pero encuentras otra dimensión de la existencia que normalmente la gente no percibe. Saborear es algo profundo y significativo. Ani, ¿cómo estás? Gusto verte con tu palomita. No pensemos ni verbalicemos para que no destruyamos la esencia. Estar atento, sin pensar y sin verbalizar, para que no te tires en la batica de cuadro, que es lo que hace la mente y el ego. Solo está ahí, contempla el árbol, contempla la flor, contempla al otro. Ese era el tema de la luz de la conciencia. Ya vimos el tema de hacia el pleno florecimiento de la conciencia. Y les he entregado las más grandes herramientas entregadas por todos los maestros de todos los tiempos en India, que fueron los que más claro dejaron de trabajo. Sí. Vamos a ver el tema, la conciencia, la puerta hacia el Edén. Ani, en el fogón hay aromática. Si quieres, entonces, porque no está la secre, ya viene dentro de 8 días, el miércoles, entonces, dentro de 8 días que es la última clase aquí, nos vamos para empezar, mientras nos organizamos y encontramos otro mejor lugar, para el apartamento de Alma que queda ahí pues en San Lorenzo del Escorial. Ella dentro de 8 días ya les da la dirección y hacemos pues la despedida aquí de este lugar. La conciencia, la puerta hacia el Edén. ¿Qué es el Edén? El paraíso. La Iglesia Católica, la colchita de retazos, nos vendió una idea muy equivocada para esclavizarnos. En el libro que les mandé les explican mucho de eso. Cómo manipularon esa verdad. O sea, el que coge ese libro sin haber hecho mis cursos, no coge tanto. Pero si ya he hecho mis cursos, porque ahí tocan solo fragmenticos de cosas que yo he hablado clases enteras. Entonces vas a comprender mucho más. Que no es un invento que yo me he venido creando. Una película, porque no faltó el que me dijo que eran unas películas que yo andaba creando. Cuando monté lo de Dionisos, cuando lo de Abraxas, cuando lo del fútbol, cuando... que eran, sí, creen que son películas que yo me monto. Es para que se den cuenta que esos libros fueron ocultos y en un tiempo que no se podían sacar, porque son grandes verdades. Y quien me ha dicho esto de que eso eran películas mías, no es gente de la calle, obispos y arzobispos de la institución. La conciencia, puerta hacia el paraíso, el Edén. Les voy a contar la historia, aquí van a entender realmente en este tema ese asunto. El sutra para este tema dice, crear el fuego de la conciencia en uno mismo es do. Es do.
Enseguida explicamos qué es eso. D-H-O-O-P. Porque era como lo escribían. En sánscrito eso tiene un significado que para ellos era fácil de entender. Nosotros, si no nos lo explican, no sabemos. Crear el fuego de la conciencia en uno mismo, porque ya estamos en los últimos sutras de este Upanishad donde estamos trabajando eso, es Dov, el incienso. ¿Qué? ¿Cómo así? Explícame. Eso es lo que voy a explicar en la clase, porque no. Pero el sutra dice eso. Crear el fuego de la conciencia en uno mismo es Dov, el incienso. La alquimia suprema plantea que el ser humano en sí mismo es un problema. No es que el ser humano tenga un problema, sino que el ser humano mismo es el problema. ¿Sí van notando? Ya he hablado un poquito de eso por ahí en el curso de suprasexualidad. ¿Por qué el ser humano es un problema? El ser humano es un problema porque es un estado incompleto, porque está sin terminar, porque no es animal y no es Dios. La creación va, ¿se acuerdan que por ahí en una clase anterior les expliqué el propósito del universo, el propósito de la creación y cómo empezó a evolucionar, que era Dios expresándose en la materia, todo ese tipo de cosas, que era todo que nadie te va a explicar eso desde ningún punto de vista? Resultado de investigaciones, lo curioso es que últimamente están saliendo unos libros ocultos y están ratificando lo que yo, por mi camino de investigación y estudio y vivencia, la había comprobado. Y me satisface eso. Para mi ego, pero me satisface. Internet, Haber llegado por mí a lo que ya otros seres habían llegado y que no lo habían dicho. Entonces, ya habíamos dicho que el ser humano es un producto no terminado, que va de animal a Dios, que el proceso de la creación empieza con los minerales, vegetales, animales, dice por allá una escalita, puse a los seres sin conciencia bajo la escala, puse a los seres con conciencia encima de la escala, que deben de tener esos esquemas ahí en el curso de suprasexualidad para que aclaren eso. Porque el ser humano es un estado incompleto, porque está sin terminar. Y no nos dijeron eso. Porque si a vos desde niño te educan así, vas de animal a Dios, y te explican eso, y te vas a pasar por este estado donde todo es un mierdero, sí, para convertirte en Dios, si te lo explicaran y la educación estuviera enfocada, facilito. Pero no solo, sino que antes te enredan y te ocultan todo. Ocultan el Dios que hay dentro, como dice en el libro que les envié. Porque no es animal, ni tampoco es Dios. El animal no tiene problemas. Son tan dichosamente inconscientes que no existe posibilidad alguna de conciencia sobre los problemas. Un animalito tiene problema que está enfermo. Si le toca morir. El conejito que en su cadena alimenticia es el primero, le apareció el depredador y su instinto lo hace que se quede quieto. Tiene un problema con eso, es devorado y sin problemas. Los problemas existen, pero no son conscientes de ellos, por eso son felices. Viven lo que tienen que vivir y punto. Para los dioses, el otro extremo, los seres celestiales, tampoco hay problemas, porque son totalmente conscientes. Pero para el hombre, el ser humano, existe la angustia de estar separado. En ese libro habla de cuál es el problema de la separatividad, que les vengo cantaleteando desde la cábala, el gran conflicto existencial que tenemos los seres humanos. Vayan a ver a qué escuela, ni siquiera en la gnosis me lo entregaron. Solo están empezando ahora a hablar de la separatividad. Yo lo vengo cantaleteando hace años. En ese libro que les envié y hablan, explican todo eso. Pero para el hombre existe la angustia de estar separado, de no ser animal, aunque tiene varios adentro.
Tiene el reptil, el mamífero, el águila, sí. Y de no ser un Dios, aunque es hijo de uno y tiene otro adentro. ¿Sí ve el conflicto que el hombre es, que el humano es? Por eso es el mejor punto de la escala. Este tema ya lo toqué ampliamente en un curso de suprasexualidad, cuando expliqué por allá todo ese propósito del universo, la creación. ¿Quieren profundizar en eso? No me puedo quedar ahí. Vayan y ¿cuál es el problema del ser humano? Es más, puntualmente lo toqué en el arte de amar. Cuando hablé del tema del arte de amar, que hablé de Erich Fromm, y él también lo plantea ahí el problema. La misma existencia del ser humano, su misma naturaleza es un conflicto, ya que existe entre esos dos reinos, el animal que es inconsciente y el reino divino, el de los dioses o seres celestiales, de los seres con conciencia. En un momento amaneces deprimido, llevado del puta, no quieres saber nada. En otro momento te importa un bledo, te pegas las borracheras, las trabas, así sea con televisión, con tecnología, así sea con comida. Sí. Ese es el problema de ser humano. El hombre no es ninguno de los dos y es ambos a la vez. ¿Sí ve el problema? Es un producto no terminado. No es animal y tiene varios. No es Dios y tiene uno. Y es uno. Para resolver este problema hay dos caminos. El primero es retroceder a ser animal. Facilito. Volver a ser animal. ¿Cómo lo hace la gente? Se droga, se emborracha, vive inconsciente con la tecnología, con el sexo, se vuelve un animal. Pero en el ser humano hay un problema, que solo lo puede hacer por un rato. Le pasó la borrachera, le pasó la traba, y vuelve el conflicto otra vez. ¿Sí? Entonces el primero es ser animal. El otro es trascender, ir hacia convertirse en un Dios. Ser animal o Dios, no hay más alternativa. Mientras sigas aquí, o sos animal o Dios. ¿Ustedes creen que porque los fines de semana la gente vive, muchos son todos los días de la semana, drogados, borrachos, sí, huyendo de ese conflicto existencial adentro, no lo soportan? Sí. Entonces no lo soportan. Los dos caminos, primero ser animal o Trascender a ser Dios. Pero para retroceder a animal, a muchos ya no les es posible. Hay gente que vive a toda hora en un estado de animal. Y no todos se traban o se emborrachan con licor y drogas. ¿Usted cree que cuando vive pegado el televisor de la tecnología que está haciendo? Pegado del sexo, cuando vive de la materialidad, se está drogando, vive emborrachándose para estar en el estado animal. Y en el caso de retroceder solo será temporalmente, pues regresará temporalmente al estado animal, pero no permanentemente. Lo que les decía. Llega el momento donde no soporta, entonces ya cada vez más. A toda hora metido en el trabajo, pasó del trabajo al sexo, del sexo al licor, de ahí a la traba, y entonces vive a toda hora llegando a estar en ese estado de paz. Lo que anda buscando es la paz del animalito. Por lo tanto, esta ya no es una solución total, real. Esta es una de las razones por la que los intoxicantes, las drogas y el alcohol tienen tanto atractivo. Y ahora tecnología, moda, dinero, sexo. Eso lo expliqué ampliamente en ese curso, El arte de amar en suprasexualidad nivel 4. Los invito a que vuelvan a ver ese tema.
Cuando se quedan inconscientes mediante los químicos o el licor o la droga, por un instante volvemos atrás al estado animal inconsciente. Resolvemos esa angustia existencial temporalmente y los vemos felices, tranquilos, sin paz. Pero pasado el efecto de la droga, el licor, la tecnología o el sexo, tendrás que enfrentarte nuevamente a ser humano. O sea, otra vez, la angustia existencial de la separación. Uno puede engañarse, pero no puede escapar de ese modo. La otra alternativa es ardua, es crecer y crecer hasta llegar a ser un ser consciente. Tú decides. Ya a nosotros no nos queda ese camino del mundo. No somos capaces. Hay algo por dentro que no nos deja. Lo que yo llamo la gusanera interior. Ser consciente es trascender la humanidad, volverse divino, ser totalmente consciente. También radica, Guillermo, lo que creo que lo dijiste una vez: conseguirse un amante o muchos amantes, teniendo en cuenta que un amante no necesariamente es una persona, sino una actividad. Sigue siendo afuera, no señor, eso eran para otras cosas en otro contexto. Ahora solo sirve o despiertas o animal, o Dios, no hay otro. Usted consigue un amante, una mujer, que no es una mujer, que sea un hombre, que sea un trabajo, que sea un hijo, algo que amar, sigue siendo de afuera. Sigue siendo separado. El otro y yo, aquí no. O eres Dios, es ser uno con la totalidad. Cuando eres uno con la totalidad, ¿sí ves? No es eso. Eso fue en otro contexto que expliqué otra cosa. Despertar la conciencia. Esto no es cuestión de creencias, moralidad o ética. Es cuestión de trabajar la conciencia. Y cambiar la conciencia del hombre solo se puede hacer en el interior. Despertar la conciencia será muy, muy, muy difícil, porque el cuerpo, el cerebro, nuestro metabolismo están diseñados para estar en el tiempo y en la inconsciencia. No te ayudará a ser consciente. Estamos diseñados como animalitos que somos. Y ahí lo teso que es este trabajo aquí. Por eso vinimos aquí, leyendas galácticas. Y se nos quita el sombrero, lo dice Crayon, cuando nos ve. De lo teso que es el trabajo, el cerebro que mueve todo tu cuerpo y tu vida. El metabolismo. Y el cuerpo está diseñado para que no despertes conciencia. ¿Sabe por qué el trabajo es tan difícil? Entonces no se mortifique. Si logra trabajar 2 segunditos un día, porfía que algún día de pronto nos dan otro tipo de cuerpo. Mientras tanto, robémosle segundos a vivir vivos, a vivir a plenitud, como les dije. Irse usted en un sonido de una flauta, en el sonido de un violín, oírse usted en el sabor de una fruta, oírse en la imagen de un árbol, de una guacamaya. Irse a la totalidad. La puerta está aquí siempre. Despertar la conciencia será muy, muy difícil porque el cuerpo, el cerebro y el metabolismo están diseñados para estar en la inconsciencia. No te ayudará a ser consciente. Es adecuado comprender la antigua historia bíblica de Adán y Eva en el Edén. Vamos a entender el asunto. Que fueron expulsados del paraíso, del jardín del Edén. ¿Quién no ha oído esa historia? ¿Pero qué nos dijeron que era? El pecado original. Y de pecado no tuvo nada.
Esta es una historia profundamente psicológica y espiritual, manipulada por las instituciones religiosas. Dios le permitía comer a Adán y a Eva de cualquier árbol excepto uno, el árbol del conocimiento. En Cábala, ustedes que vieron Cábala conmigo, ¿cuál es el sefirot del conocimiento? Perdieron el año, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Y yo por qué sí lo recuerdo? Da'at, el oculto. Sí. Adán y Eva existían en un estado animal. Eran dichosos, pero eran ignorantes. Los niños son felices, pero son ignorantes. ¿Cierto que sí? Está lloviendo y salen a jugar, pero se pueden enfermar. Comen tierra cualquier cosa y se pueden enfermar. Son felices, pero son ignorantes. No son conscientes. Si eres ignorante puedes ser muy feliz, pero no eres consciente de tu felicidad. Ojos que no ven, corazón que no siente. La mujer se la puede estar jugando, o el marido, pero si no sabe, vaya que lo sepa y entra al infierno. ¿Se da cuenta? Conocer, saber es eso. El niño ha de crecer y también debe hacerlo en conocimiento. No hay otra forma de crecimiento. Sí. Eso es comer la fruta del árbol prohibido. Fue un pecado. Si es el proceso normal aquí de ser humano. La historia dice que el diablo tentó a Eva para que comiera del fruto prohibido. Le dijo que si comía de esa fruta sería como los dioses. Esta es una historia profundamente significativa, ya que a menos que comas del fruto del árbol del conocimiento, nunca podrás ser como los dioses. No podremos llegar a ser dioses, salir del estado animal, si no nos metemos por el conocimiento. Y nos hicieron creer que eso, en ese libro lo explica muy bien. Ojalá estudiaran ese libro. Que les mandé esta semana, que les estoy cartaleteando. Lo mandé al curso, al grupo. Búsquelo cualquiera a ver si está ahí. Si está en el grupo, le tuvo que haber llegado María. Busque cualquiera en el grupo a ver si está el libro. Yo lo tengo enviado aquí a todo, al grupo. No, ¿cómo no va a estar en el grupo María? No, en el grupo De alquimia. De este que dice... Dioses olvidados. Ese dioses olvidados. Dioses olvidados, el conocimiento prohibido. Sino que está afectado de la ley. O sea, es más alto. No ponemos el grupo, miren. Ya, el 4 de abril, dioses olvidados. El conocimiento de este momento. Bueno, sigamos porque no nos queda ahí el cuento. Eso es tarea atrasada, que eso ya es cosa de ustedes. Sí. Ok, se recuerda. Miraba esta semana, ¿no? O sea, que ni siquiera les llegue, ni siquiera. Cuando yo mande algo, sepan que es valioso. Yo miré lo de esta semana y lo de esta semana fue antes. Gracias, perdón. Ya se va a quedar que fue esta semana y no la otra. Así es el ego. Sale. La palabra diablo para los hindúes es muy profundamente significativa y tiene un significado diferente que para los cristianos. La palabra diablo, que en inglés, ¿qué es diablo en inglés? Devil. Yo lo leo en español porque soy montañero. Devil, ¿cierto? Devil. No sé cómo se pronuncia, Daibol o qué, no sé. ¿Cierto? Que así es. Sí. Mire lo simpático que nunca nos han dicho. La palabra diablo, que en inglés es devil, o como se pronuncia en inglés, proviene de la misma raíz de la que proviene deva y devoto. ¿Y qué son los devas en India? Seres divinos y celestiales que ayudan a los... ¿Quién fue el que le ayudó según eso? Si habláramos en India... Sí.
Si habláramos en lenguaje hindú, esta misma historia, estaríamos diciendo que quien le dijo a Eva que comiera el fruto prohibido fue un deva, un ser espiritual que ayuda a los hombres. La iglesia no lo puso, que era el diablo, y es verdad. Sí, solo que nos vendió la idea del diablo como el chico malo de la película. Cuando viene de la misma raíz que proviene deva y devoto. Dios, diablo y divino provienen de la misma raíz. Parece que la historia cristiana está incompleta y mal contada. Una cosa sí se sabe, que el diablo es un Dios rebelde, pero en fin, un Dios. Lo que debemos entender es que no existen dos fuerzas, Dios y diablo. Esta dicotomía es falsa. Solamente existe una fuerza con dos polaridades. Solo existe una fuerza, la fuerza eléctrica. ¿Cierto? Negativo, positivo. Que tiene dos polaridades. Lo mismo pasa. Solamente existe una fuerza con dos polaridades, no dos enemigos como nos hizo creer la iglesia dominante. Es una misma fuerza operando a través de dos polaridades, como la electricidad. Porque a menos que la fuerza se manifieste en dos polaridades, no puede operar. Si Dios no tuviera la otra polaridad, el diablo no podría operar. ¿Quiere ver un ejemplo fácil? Camine con un solo pie. Camine con un solo pie. Ahí viene el ejemplo. Diablo no es más que otra denominación de divino, la otra polaridad de lo divino. Adán y Eva vivían en el paraíso del estado animal, feliz y en armonía, pero sin conciencia. Al comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento, se convirtieron en seres humanos, empezaron a crecer hacia Dios. ¿Hay algún pecado original ahí? No lo hay. Miguel, Señora, aprovechando que estás hablando del diablito, desde tu punto de vista, contame entonces todos estos nombres que se escuchan tanto, diablo, Satanás, Lucifer, demonio, no nos estamos refiriendo a la misma persona, ¿cierto? no señora, cuando vimos en alquimia los misterios del diablo aclaré mucho eso, allá lo pueden aclarar más, pero te respondo en este instante. Diablo, ya saben lo que estamos hablando, es una fuerza polar de Dios, mientras que ya Satán, Luzbel, Belial son seres que encarnaron por ese lado oscuro, y seres de luz que hicieron el recorrido a la luz a través del lado oscuro. ¿Captas la idea? Totalmente. Entonces, pero es eso. Sí, dime. Dices que Emilio es fiel con respecto a estos seres de luz que hicieron ese recorrido, que él nos decía que inclusive Satanás y Lucifer ya fueron unos seres que quedaron terriblemente arrepentidos de todo lo que hicieron, y ellos ya quedaron, mejor dicho, se metieron dentro de su dolor, que desaparecieron realmente. Sí, ellos entraron en unos procesos que nosotros ni sospechamos qué es. Pero es interesante pues que entendamos esto pues desde este punto de vista, porque estamos hablando de alquimia suprema, cosas muy elevadas. Esto le volvería crispeta el cerebro a una persona normal si no lleva este proceso conmigo aquí. En el instante en el que nos hacemos conscientes, en el momento en que sabes, dejas de vivir en felicidad. Se te perratea la vida cuando sabes. Ojos que no ven, corazón que no siente. Por eso la gente vive como un animalito, drogándose, pues no le importa un bledo los políticos, la vida. Sí, ahí va. Por eso muchas veces más feliz un indigente. En medio de su droga, licor, perdido en la materialidad. Sí, es más feliz. Inconsciente, pero feliz.
mayor conocimiento, más responsabilidad. Correcto. Entonces, en el instante en que nos hacemos conscientes, en el momento en que sabes, dejamos de vivir en la felicidad y surgen problemas. Con el conocimiento viene el peso de la verdad. ¿De qué sabes? Un niño ni siquiera sabe que hay que pagar servicio, que hay que pagar arriendo. Sí. Y es feliz. Y el papá está trasnochado, no duerme porque no sabe cómo va a pagar eso. Con el saber nace el extremo opuesto y con la polaridad surgen los problemas. Recordemos que por ley de polaridad, al llamar a una fuerza también atraemos a la otra. Por eso cuando empiezas a convocar al diablo, Satanás, brujos, ¿qué estás haciendo? Convocando la luz y entras más en batalla. Saber es poder, pero esto implica conocer los dos lados de la moneda. Ser expulsado del paraíso significa haber salido de la armonía del estado animal. Y ven cómo la iglesia nos manipuló el asunto. Una vez que sales del paraíso, el estado armónico del animal, solo te quedan dos caminos. El primero, ser cada vez más animal, nublando lo poco de conciencia que nos da ser humano por medio de drogas, licor y otros métodos. Sexo, materialidad, televisión, etc. Pero este camino hacia la inconsciencia es temporal. Dura lo que dura la traba, la borrachera o la hipnosis. Perdón, ¿qué es lo que significa haber salido del paraíso? Haber salido del estado animal, de felicidad del animal. Pero este camino hacia la inconsciencia es temporal. La otra posibilidad es que creces en conciencia y alcanzas un punto en que eres totalmente consciente. Desde allí trasciendes al estado divino, vuelves a estar en armonía y felicidad. ¿Sabe cuál es la trampa? De que después de que sos ser humano, que naces como ser humano, esto es como un paracaídas. No tiene reversa. Suicídese. Vuelve y nace. ¿Qué es lo peor que podría hacer? Perder el cuerpo. ¿Y qué? Vuelve y nace. ¿Cuántas veces? Con más carga. Sí. Con más carga. Esto ya no tiene reversa. ¿Sí ve la trampa? O somos Dios, o somos Dios. Lo único que queda es, tú decides cuántas vidas necesitas para eso. Y ese Dios vive en el no tiempo. Allá no hay relojes. Decides aquí comer mierda como humano, ¿cuántas vidas? Por eso hay que aprender a disfrutarse este paseíto. Sí. Hemos salido del jardín del Edén por causa del conocimiento, de haber sido humanos. Podemos regresar de nuevo al jardín del Edén, al paraíso, solamente desprendiéndonos de ese conocimiento de la mente. No hay otro camino. El animal no tiene mente, por eso es feliz. Un Dios no tiene mente, la usa para otras cosas, vive en el presente, por eso es feliz. El ser humano tiene mente, un gran regalo, un gran problema, tema que tengo pendiente. ¿Sí ve? El problema que es ser humano, la profundidad de estos temas. Yo no sé si es que yo vivo como hipnotizado o qué, pero es que cuando uno se vuelve totalmente consciente, se ha desprendido hasta del sentimiento de soy consciente. Cuando eres consciente no sabes que eres consciente. Lo eres, pero no sabes. Porque ¿quién es la que sabe? La mente. Se vuelve simplemente como los animales, en el estado en que están, en armonía y dichosos, que es lo que le pasa a un Buda. Un Buda no sabe. Y es un iluminado. Cuando eres totalmente consciente te conviertes en un Dios.
Si esa conciencia es total, entonces eres sencillamente consciente, sin darte cuenta de que eres consciente. Así estarás de nuevo en el jardín del Edén, ya no inconscientemente como un animal, sino como un Dios. O sea, el problema es la mente, pero es el gran regalo. Y sin ella un ser humano no podría ser humano. ¿Sí ven? Este proceso es inevitable, la expulsión de Adán y de Eva, y luego el resurgimiento de Jesús. El resurgimiento de Jesús es ya despertar, cuando Jesús resucita, que vuelve al Padre Celestial. El primer paso es ser expulsado, salir de la ignorancia, el estado animal. ¿A cuál? Al conocimiento, a ser humano. Luego el segundo paso es salir, ser expulsado del conocimiento por medio de la conciencia. O sea, el primer paso es entrar a ser humano por medio de la mente. ¿Cuál es el segundo? Que lo tienes que hacer tú, que no llega por evolución. Es salir del conocimiento, o sea, salir de la mente por medio de la conciencia. De eso se ocupa este sutra cuando dice: crear el fuego de la conciencia en uno mismo es dop, el incienso. Ustedes saben que el incienso era eso que se prende como ofrenda antes de cualquier ceremonia. Aquí no se nota mucho, en India sí. Por eso está en el sutra. Sí. Y ese incienso lo he explicado en las conferencias de Navidad, sí, que son las fragancias de la conciencia elevándose al cielo. Ya pues, entendemos el sutra, que al principio me dijiste, explíquelo. Estábamos explicándolo ahí. Para crear el fuego de la conciencia en uno mismo, primero debemos saber lo que se quiere decir debemos saber qué es lo que se quiere decir con conciencia. Ser consciente de sí mismo quiere decir que si caminas te das cuenta de todo lo que sucede en ti, a tu alrededor y en ti. Mira que se vuelve simple pero muy difícil de practicar. Por eso es tan difícil, porque el cuerpo no ayuda, la mente no ayuda, el cerebro no ayuda, el metabolismo no ayuda. Eres inconsciente, por eso hay que ir contra la naturaleza, decían las tradiciones esotéricas. Eres consciente de muchas cosas, de las tiendas, de la gente, del tráfico. Cuando estás consciente de ti mismo te das cuenta de todo, pero no sabes, solo eres consciente. Y solamente eres inconsciente de una, de ti mismo. ¿Sí ve lo paradójico? Estar consciente realmente de ti implica no darte cuenta de ti. El que la cogió, la cogió. La mente. Pero va, es fácil, cuando usted lo vive una vez, lo entiende. Por eso es que hay que vivirlo. Puede que la mente no entienda eso, pero cuando tú lo vives, te pones en un solo instante, te das cuenta de lo que estamos hablando. Estar consciente de sí mismo es la conciencia de nuestro querido ego. Siempre que tú dices que eres consciente, es de la mente, es del tiempo y es del ego. Que es muy diferente a tener conciencia de ser, del yo con Y mayúscula, que es lo que Gurdjieff llamó el recuerdo de sí. El recuerdo de sí es ser consciente de mí sin que mi ego intervenga. Gurdjieff decía: estés donde estés, en todo momento, recuérdate a ti mismo. Percíbete a ti mismo aquí y ahora, hagas lo que hagas en todo momento. Solo sé consciente de ti mismo haciendo. ¿Captan la idea? Eso es lo que hay que hacer. Muy simple, muy difícil. Porque el cuerpo no está diseñado para eso, el metabolismo no está diseñado para eso, y el cerebro no está diseñado para eso. Y la mente es el gran obstáculo, gran regalo de cómo lo uso sin usarlo. El que la cogió, la cogió.
Estás caminando, camina, estás comiendo, come, si estás hablando, habla. Sé consciente haciendo. Cuando estés enfadado, sé consciente de que estás enfadado. Este estado de conciencia crea una energía muy sutil que logra procesos de transformación. Cuando decimos conciencia, queremos decir un estado de presencia, una continua presencia, sea lo que sea que estés haciendo o dejando de hacer, debes de estar presente continuamente de que eres tú, sin darte cuenta que eres tú. O sea, que no sea la mente, que sea del sentido. Este simple sentimiento de ser uno mismo, de que uno es, crea un centro de quietud y de silencio, un centro de poder interior. Por eso este sutra dice, el fuego de la conciencia, y este fuego es una energía en ti. Así que el sutra dice, el fuego de la conciencia. Una vez comienzas a fortalecerte interiormente con el sentimiento de una presencia interna, de que tú eres, es un sentimiento, no una idea. Una vez que comienzas a fortalecerte interiormente con el sentimiento de una presencia interna de que tú eres, tus energías se concentran y cristalizan en un solo punto. Nace el yo superior, el ser interno, la conciencia, la divina presencia, el yo soy, el Cristo interno, que es hijo del hombre y que es hijo de Dios. Ese gran misterio que nunca nos han explicado, de que el Cristo es hijo de Dios y es hijo del hombre. Vaya a explicarle al cura que les explique qué es eso, o a un líder espiritual, a un a ver si te lo explica. Nace el yo, estaba diciendo, una vez comienzas a fortalecerte interiormente con el sentimiento de una presencia interna de que tú eres, tus energías se concentran y cristalizan en un solo punto y nace el yo. Nace el yo con Y mayúscula, no el ego. El ego es un falso sentimiento de ese yo espiritual. Sin tener un yo, un ser espiritual, seguimos creyendo que tenemos un yo. Ese es el ego, el falso sentido del yo. Sé consciente de lo que estás haciendo. Trata de ser consciente en todo momento y empezarás a percibir que ha nacido un centro en ti, que ha surgido un centramiento. Ese es el centro. Trata de ser consciente en todas las actividades. Trata de ser consciente en todas las actividades cotidianas. Estando sentado, intenta. Sé consciente de que estás sentado. No solo de la silla, no solo de la habitación, no solo de la atmósfera circundante. Sé consciente de que estás sentado. Cierra tus ojos y percíbete a ti mismo. Profundiza y siéntete a ti mismo. ¿Se da cuenta que el trabajo es el mismo? Por eso tenemos que estar repitiendo y repitiendo, por eso tenemos que estar haciendo la práctica de meditación, haciendo tai chi, entrenándonos a ver si logramos robarle en el campo de batalla de la vida unos segunditos a la inconsciencia para que sea conciencia. Una de las artes que más muestra este trabajo es el arte del tiro con arco. Ya vimos que el tai chi es el arte supremo que describe el trabajo. Pero el tiro con arco, o sea, el que llamamos arco y flecha, que ahora solo lo volvieron un deporte olímpico. Ya sabemos que el arco y la flecha son el aquí y el ahora, que ya lo he explicado ampliamente en clases anteriores. Ese es su arquetipo. El tiro con arco era de los más
Ya lo expliqué mucho. El arco es el yin, blando, duro. La flecha es el yang. Sí. Sí. Y es el absoluto, el instante presente. Ahí estaba todo. ¿Qué se busca con esto? En el instante presente daré a toda hora en el ahora. El círculo y el absoluto. Lo único que existe en todo momento, lo único que existe únicamente es el instante presente, que está en todas partes y en todo momento, fuera del tiempo y del espacio. Ese trabajo, ahí está descrito todo ese trabajo. Y eso era lo que hacía. Entonces, ¿qué es? La flecha es la conciencia. Ese trabajo es el trabajo con la conciencia. Con la conciencia darle en el instante presente. ¿Sí? La flecha, la conciencia debe estar dirigida en dos sentidos, apuntando externamente al objetivo lo que estamos haciendo y apuntando continuamente hacia el interior nuestro ser interior. Recordándome a mí mismo, estoy pendiente de lo que estoy, en lo que estoy. Sentado, sea haciendo o no haciendo. La clave consiste en estar centrado en sí mismo, hagas lo que hagas. Incluso estando sentado, mantente consciente en sentido doble, percibiendo lo que sucede en el exterior y también lo que sucede en tu interior. Cuanto más conscientes somos, más nos alejamos de nosotros mismos. Cuanto más inconscientes somos, más nos alejamos de nosotros mismos. Cuanto más conscientes somos, más nos acercamos a nosotros. Ese mismo es el centro, el ser. Normalmente, ¿dónde vivimos? Lejos de nosotros mismos. Si la conciencia es total, estás en el centro. Si la conciencia es menor, te acercas a la periferia, donde uno se olvida por completo del centro. Esas son las dos direcciones donde podemos estar. O en la periferia, lejos de nosotros, de nuestro ser, o en el centro, en nuestro ser. Y podemos estar en el ser, viviendo en la periferia, que es el trabajo que hay que hacer. Hagas lo que hagas, si puedes recordarte a ti mismo, estás cerca del centro. Entonces estás centrado, posees energía. Estar centrado, estás con toda la energía del mundo. Esa energía, dice este sutra, es el fuego, la vida entera, la existencia entera es energía, es fuego. Este fuego interno dice, dice este sutra, es el incienso, do. En Oriente, cuando alguien se dirige a rendir culto, lleva consigo do, incienso. De nada sirve solo llevar allá, si no lo llevas adentro. Este incienso do no sirve para nada el de afuera, a menos que acudas con el fuego interior como incienso. ¿Lo capta? El sutra lo estamos develando. Antiguamente en India la energía se le denominaba fuego. Mientras más centrados estás interiormente, más se vuelve tu presencia un perfume. Entra pues en un templo, no con incienso externo ni con flores externas, sino con un incienso interno. Y este incienso interno puede alcanzarse únicamente siendo consciente. No hay otra forma. Mantenerse consciente es la técnica para centrarse en uno mismo y para alcanzar el fuego interior. Y ahí se devela el sutra. Crear el fuego de la conciencia en uno mismo es do, el perfume, el incienso. Ahí terminamos este tema.
Me alargué unos minuticos porque parar para continuar, eso es como dejar un beso en la mitad. Sí. Guillermo, mejor dicho, te pusiste. Que Estos temas son... demasiado. Pero ahí está todo el conocimiento y de alto nivel. Mejor dicho, como que rompiste un hielo ahí ante lo que teníamos ahí de la nieve y todas otras cosas, no, realmente. ¿Cómo nos han manipulado con esa información? Realmente nos dejaste